Existen etapas en la historia en las cuales, como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías, de la agudización del espíritu empresarial, de la incorporación de volúmenes crecientes de población a los circuitos económicos, como resultado combinado de todo esto, se produce un enorme desarrollo de la productividad, es decir, de la producción de bienes y servicios. Son circunstancias como, por ejemplo, la de los años 20 del siglo pasado. Se introduce una innovación empresarial genial por parte de Henry Ford, la producción en serie. Hasta entonces los coches se hacían uno a uno, por encargo, se hacen en serie. Como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Se reducen los costes, se produce mucho más, y lo que antes era un bien de lujo solo para los millonarios se convierte en un bien de consumo masivo para las clases medias populares, el Ford T. Es el caso también de la última década del siglo pasado y de los primeros años de este. Innovaciones tan importantes como la introducción de Internet, nuevas tecnologías en las comunicaciones y, sobre todo, más de 1.000 millones de personas que estaban fuera del circuito y que se incorporan a trabajar en una economía de mercado en China y en India. Esto ha dado lugar a un aumento tremendo de la producción. Queridos alumnos, a igualdad de circunstancias, cuando se producen estos efectos, está en la producción, está en el aumento del número de unidades de bienes y servicios producidos y de la calidad de los mismos, que a igualdad de circunstancias el precio unitario tiende a bajar. Y este proceso en el que se produce más a precios cada vez más bajos es la plasmación más favorable y sana del desarrollo económico, porque aunque ganemos lo mismo, vemos que cada vez lo que compramos nos cuesta menos. Por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías, yo recuerdo el primer ordenador personal que compré allá por el año 85, de los primeros que llegaron a España. Me costó varios millones de pesetas de entonces, como si fuera 25.000 euros de hoy, pero además teniendo en cuenta la inflación, como si fueran 50.000 euros de hoy. Con 50.000 euros, ¿cuántos ordenadores personales puedo comprar hoy? 50, y además cada uno de ellos con 100 veces más capacidad, al menos que el que yo adquirí en el año 85. ¿Qué significa esto? Que el precio unitario de ese producto, como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y del aumento de la productividad, no ha dejado de bajar. Bueno, pues en estas etapas en las que hay tanto aumento de la productividad y los precios deberían de bajar, muchos economistas están empeñados en que hay que mantener estable el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Es decir, que hay que impedir que los precios bajen. Y así en los años 20 del siglo pasado, caballero, cállese, y en los años finales del siglo pasado y comienzos de este, en los que hubiéramos debido de experimentar una rebaja muy significativa en los precios unitarios, en mayor o menor medida, dependiendo del bien en cuestión, pero resultado de ese aumento de la productividad al que me estoy refiriendo tan grande, resulta que, so pretexto de mantener constante el poder adquisitivo de la unidad monetaria, es decir, impedir que suba el poder adquisitivo de la unidad monetaria como consecuencia de la bajada de los precios, las autoridades han reaccionado inyectando masivamente la masa monetaria necesaria para que los precios no bajaran y mantuvieran su nivel. La llamada política de estabilización del poder adquisitivo de la unidad monetaria en entornos de aumento de la productividad, sin embargo, tiene unos efectos enormemente perniciosos y desestabilizadores. Primero, porque oculta a la ciudadanía lo que de verdad está pasando. En los años 20 del siglo pasado y en los años recientes antes de esta crisis, los precios no han subido mucho. Y por tanto los políticos y los ciudadanos pensaban que se había alcanzado un círculo virtuoso, que jamás se iba a detener. Cuando de hecho el sistema estaba sufriendo una expansión crediticia como no se había visto hace décadas, inyectada en el sistema para compensar esa gran disminución de los precios que se hubieran producido de manera autónoma como consecuencia del aumento de la productividad. El aumento de la productividad fue la coartada para inyectar inflación de manera impune. En otras circunstancias, sin aumento de la productividad, la inyección de la expansión crediticia no habría podido llegar tan lejos, porque sus efectos se habrían sentido antes.
Pero en periodos tan dilatados de aumento de la productividad como aquellos a los que me he referido, de los años 20 del siglo pasado o de los últimos 15 o 20 de este, se ha podido mantener durante más de una década la expansión crediticia a ritmo creciente porque los ciudadanos no la han sentido en forma de subida de precios. Solo los especialistas que eran conscientes del enorme aumento de la productividad sabían que solo era posible mantener un nivel de precios más o menos estable a costa de una inyección tremenda monetaria. No se ha notado en forma de incremento del precio de los precios unitarios de los bienes y servicios de consumo, pero sí se ha notado en forma del precio de los factores de producción, de los bienes de capital y de los títulos que los representan en bolsa, que en la época de la exuberancia irracional no dejaron de crecer. Los economistas sensatos dimos la voz de alarma, pero nadie nos hizo caso. Dijeron, no, ¿qué importa? La bolsa sube porque las cosas van muy bien. Y fíjese usted que los bienes de consumo, sus precios no crecen. Nosotros decíamos, es que deberían de haber bajado y mucho porque ha crecido mucho la productividad. El hecho de que no crezcan pone de manifiesto la enorme distorsión monetaria que está creando el sistema. Y aunque no se manifieste en forma de crecimiento en los precios unitarios, la expansión crediticia muy enérgica y creciente que se ha inyectado en el sistema, sobre pretexto de estabilizar el poder adquisitivo de la unidad monetaria, no ha dejado de tener sus efectos en forma de malas inversiones generalizadas. Y al final se han desencadenado los 6 efectos que hemos visto en forma de una profundísima crisis financiera y recesión económica. Desde luego, el primer efecto ya lo vimos, crecimiento del precio de los factores de producción y materias primas. Recuerden cómo se puso por las nubes en el año 2007 el petróleo, antes de que se desmoronara todo. El segundo efecto, ¿cuál decíamos que era? Crecimiento más que proporcional del precio de los bienes de consumo. Esto es lo que no hemos experimentado en estos ciclos de los años 20 y en el último. Pero se sustituye en última instancia por lo que viene a ser lo mismo. Aunque en términos unitarios los precios no hayan crecido, ha sido tal el incremento de producción que las ventas de las empresas de los bienes de consumo, que es igual al precio unitario por el número de unidades que se venden, han crecido como la espuma. Y por tanto los beneficios más importantes fueron los del consumo respecto de los de las industrias de capital, el efecto de que te has equivocado, has invertido donde no debía, tienes de irte hacia las empresas de consumo, una gran demanda de mano de obra, el efecto Ricardo, todos los efectos se desencadenan igualmente, dando lugar a una crisis financiera y una recesión económica que deja perplejos a los macroeconomistas que no se explican cómo puede haber sucedido tal cosa cuando parecía que se había entrado en un círculo virtuoso e irreversible, en el mejor de los mundos, en el que no había inflación, los precios eran más o menos estables y además nos enriquecíamos casi como por arte del birlibirloque, simplemente comprando en bolsa o pisos o bienes inmuebles y quedándonos esperando viendo cómo subían mes tras mes de valor. Fíjense cómo la teoría económica nos permite, es una caja de herramientas conceptual que nos permite entender aquello que no se ve, que es lo importante. El buen economista es aquel capaz de entender lo que no se ve, lo que no es obvio. Y por tanto vemos cómo encaja perfectamente toda nuestra teoría en aquellos procesos de crecimiento de la productividad y cómo las políticas de estabilización del poder adquisitivo de la unidad monetaria son profundamente desestabilizadoras. En el libro se estudian los diferentes trabajos de Hayek, ya desde los años 20 explica esto. Lo mismo sucedió en los años 20, los felices años 20 del Gran Gatsby. ¿Quién ha visto la película del Gran Gatsby? Todo iba bien, no hacía más que subir la bolsa, los precios no subían. Lo mismo, se decía que se había alcanzado ya un círculo virtuoso y sin embargo se estaban poniendo las semillas de una profundísima crisis financiera y recesión. Son unas similitudes enormes las que hay entre ese periodo y el que acabamos de experimentar y que ha terminado con la actual crisis financiera y recesión económica.